Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, mentes desviadas de la sencillez. Vamos nosotros volviendo compleja nuestra vida, con demasiados enredos, laberintos, y todo porque vamos perdiendo una cualidad que siento yo que en principio muy pocos aprecian, y es la cualidad de una mente sencilla. Mi esposa suele decirme que entre más compleja la persona, más compleja se vuelve su vida, y entre más sencillo la manera de ver las cosas, de interpretar y todo esto, como que la gente tiene más capacidad de ser feliz. Estoy completamente de acuerdo con ello. Pues aún nosotros los creyentes podemos entrar en una situación así e ir poco a poco siendo desviados de la sencillez de nuestra mente, de nuestra sencillez de nuestra fe en el Señor. ¿Y quién es el auspiciador de toda esa complejidad que se va a ir dando, que lo que va a ir traduciéndose es en enredos, en dudas, en confusiones? El maligno. El maligno está, amigos, en el tema de hacer complicadas nuestras vidas. Pues ese es nuestro tema, mentes desviadas de la sencillez. San Pablo escribe a este respecto en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo, noten, es una preocupación del apóstol, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la movió de un estadio de sencilla obediencia a una condición de querer argumentar y discutir y elaborar lo que Dios les había dicho. ¿Qué pasó? Al perder la obediencia sencilla y entrar en una complejidad mental y argumentativa, terminaron pecando. Pues vuelvo al texto, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Se pierde la sencillez, se pierde de paso la pureza. Hay personas que tienen filtros bien estrechos en todo. Ellos creen que eso es inteligente. Incluso hay creyentes que tienen una actitud de teólogos. Entonces estos quieren someter a escrutinio todo, piensan que eso es ser verdaderamente celosos, espirituales, capaces, maduros, pero en realidad solo son personas que tienden a enredarlo todo. Entonces, al final, estas personas terminan atrapados en una madeja de difícil solución, y esto todo por permitirse ese enredo que no es inteligencia. Es básicamente, no sé, puede ser una mala costumbre, puede ser una tendencia, puede ser, no sé, pueden haber tantas cosas de fondo, y no es mi tema ver de dónde esto viene, sino más bien advertir que no nos permitamos nosotros caer en semejante condición. Pues esto debe llevarnos a hacer la pregunta, ¿y cómo comienzan las mentes a ser desviadas de la sencillez? Eso pudiera estarte pasando a ti. ¿Cómo es que las mentes comienzan a ser desviadas de la sencillez? Atención a las respuestas. Lo primero, comienzan lecturas en la persona, comienzan lecturas que cuestionan y que contradicen la palabra de Dios. Se cree en un falso y erróneo entendimiento que eso es una demostración de fe. Hay gente que dice, no, yo no quiero que a mí que me den gato por liebre en los temas teológicos, en los temas bíblicos, en los temas doctrinales, en los temas escatológicos.
y no se dan cuenta que eso va generando una actitud quisquillosa, donde estas personas no se llevan bien en ningún lugar, para todo tienen un cuestionamiento, para todo tienen un pero, y entonces van cayendo en un aislamiento que es mental, que es actitudinal, que es relacional también, y esas personas no caben en ninguna iglesia. Yo creo que la única fuente que puede presumir de tener la verdad es la Biblia misma. Pero nosotros, la verdad para nosotros es un proceso que dura el resto de nuestras vidas siendo guiados por el Espíritu de Dios. Hay que buscar una buena iglesia, obviamente, donde la doctrina sea sana. Hay tanta oferta en la televisión, en las plataformas digitales, de predicadores que hacen cada propuesta. Yo entiendo que hay una cantidad cada vez mayor de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos maestros. Con eso debemos ser, yo diría que precavidos. Uno no anda bebiendo de todas las aguas. Hay una frase, hay una afirmación que yo he compartido con ustedes aquí en Realidades a través de muchos años, y es: yo no le presto mi vida a cualquiera para que me hable de Dios. Yo le presto mi vida a una persona para que me hable de Dios, pero yo procuro estar ante una persona cualificada en todos los aspectos posibles. Pero hay unos que son bla, 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 nada más, pero si tú observas su vida, a lo interno tienen un desastre. Y esa es la gran señal, que tienen un desastre. O sea, lo que estoy diciéndoles es que estoy a favor definitivamente de ser cautelosos y de ser prudentes. Pero de eso a dar un paso más allá en esa frontera y comenzar a caer en un gusto, en una tendencia de estar leyendo solo cosas que cuestionan, cosas que contradicen y estar viviendo en polémicas, y la Biblia nos advierte no entrar en discusiones. Lo dice Pablo en una de sus cartas a Timoteo, de no estar en pleitos de genealogías, de temas controversiales. Entonces, así se comienzan las mentes a ser desviadas. Comienzan lecturas que cuestionan y contradicen la palabra de Dios. Número 2, también ese proceso de ser desviados de la sencillez tiene que ver con comenzar a tener comunión con personas rebeldes, que son personas fugadas del reino de Dios. Yo sinceramente, una persona que pues te viene hablando muy bonito sobre los temas de Dios, y tú le dices: ¿y usted dónde se congrega? No, es que yo, ya comienza la explicación, estuvo aquí, estuvo allá, estuvo en el otro lado, en el otro lado. Son personas que no caben en ninguna iglesia. Esas personas que andan de iglesia en iglesia en realidad son peligrosas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que esas personas no han hallado cómo enraizar y dónde enraizar su fe. Yo he estado sirviendo al Señor más de 50 años. Y en todo el tiempo que he estado en el Señor solo he estado en 2 iglesias. Solo conozco 2 iglesias. Entonces, amigos, yo creo que debemos tener precaución, cuidado, no entrar en comunión, porque esos que son fugados de iglesias quedan como unos cristianos mutantes. Son creyentes en el sentido que creen en Dios, creen en la Biblia y eso, pero son como Quijotes que andan sueltos por ahí y por allá. Se les reconoce fácilmente porque son bien críticos de la iglesia y son bastante críticos de pastores también. Para ellos no hay un pastor bueno, no hay una iglesia buena. Entonces se convierten en unos pseudo defensores de la fe. Ellos se autoproclaman que son defensores de la fe, que la iglesia está podrida, que la iglesia está invadida por doctrinas de demonios y todo eso. Y no es que no pueda suceder en distintos escenarios eclesiásticos, pero ellos solo lo están usando como una excusa. En realidad, amigos, ellos son rebeldes. Gente que se ha rebelado en la iglesia, gente que tiene mal testimonio en la iglesia y gente que han dejado una estela de problemas por donde quiera que van. Así es que van las mentes desviadas de la sencillez. Comenzar a tener
comunión con personas así, rebeldes, fugados del reino de Dios. Tercera respuesta, también las mentes pueden ser desviadas de la sencillez cuando en sus oraciones los creyentes comienzan a pleitear con Dios, a pleitear con Dios. Uno cuestiona a Dios, uno cuestiona la voluntad de Dios. ¿Tenemos nosotros ese derecho, esa libertad, ese privilegio? Pues fíjense que no. La Biblia nos dice, el barro no puede protestarle al alfarero y decirle, ¿por qué has hecho esto así? No podemos nosotros protestarle a Dios, y lo que tenemos que hacer es simplemente con humildad, como dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces nosotros no podemos ir, que vamos a ir a un debate, a la oración, mira Dios, que es que yo. No podemos hacer eso. Tenemos que ir con humildad, bien enterados y entendidos que Él es dueño de nuestras vidas. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero y Él le va a dar la forma que Él quiera. Lo que nos queda a nosotros como consuelo y para paz y serenidad es saber que Dios nunca busca nuestro mal. Dios siempre quiere nuestro bien, pero nosotros solo vemos lo que tenemos enfrente. Dios está viendo lo que está más adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces comienza nuestra mente a entrar en un proceso de deterioro espiritual, de ser desviada de la sencillez cuando en nuestras oraciones comenzamos a pleitear con Dios y a cuestionar su voluntad. Y número 4, finalmente también ese proceso de desvío de la sencillez de nuestra mente se da cuando comenzamos a escuchar argumentos que nos arrastran hacia las tinieblas. Los argumentos es lo que Satanás siempre ha usado. Usó argumentos con Eva, quiso usar argumentos con Jesús, Jesús no se lo permitió. Y de ahí en adelante Satanás utiliza nuestra propia estructura mental, introduce pensamientos que no son de Dios para que nosotros comencemos a sin darnos cuenta, inconscientemente a cambiar nuestras perspectivas, cambiar los enfoques de fe, vamos entrando en enfoques humanistas, vamos introduciendo cosas que contaminan nuestra fe. Es que, amigos, la fe se puede contaminar, la fe se puede arruinar y echar a perder. ¿Cuántas personas comenzaron bien en el Señor y vaya a verlos hoy día? Están fuera del Evangelio y son enemigos del Evangelio. Salieron de nosotros, dice la palabra. Es que no eran de nosotros. Desde que estaban ahí, estaban en un proceso degenerativo, mental y espiritualmente hablando. Así es que yo creo que si hay una responsabilidad que todos tenemos y que debemos asumir con suma seriedad es guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón. ¿Qué dice el proverbista bíblico? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La palabra nos habla de la renovación de nuestra mente, porque una mente proclive a recibir cosas del mundo, de la carne, del maligno, es una mente que al final no va a ser un fiel receptor de la palabra del Señor. Volvamos al texto bíblico de inicio donde Pablo nos advierte a este respecto. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Satanás es astuto. Satanás es astuto. Pues que así, sigo leyendo, vuestras mentes sean desviadas, atención al uso del término, una desviación del camino, de la ruta, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Claro que las mentes pueden ser desviadas de su sencillez, de la sencillez del creer, la sencillez de ver la vida, las cosas, los problemas, las personas. Cuando vamos entrando en esa complejidad mental, lo que estamos es creando las condiciones para dudas y confusiones enormes. ¿Y cómo comienzan las mentes a ser desviadas de la sencillez? Ha sido nuestro
desarrollo de tema, pues eso sucede, uno, cuando comienzan lecturas que cuestionan y contradicen la palabra de Dios; dos, cuando comienzan las personas a tener comunión con personas rebeldes, fugadas del reino de Dios; tres, cuando en sus oraciones comienzan a pleitear con Dios y a cuestionar su voluntad; y cuatro, cuando las personas comienzan a escuchar argumentos que les arrastran a las tinieblas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Mentes desviadas de la sencillez. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.